Bueno, vamos a empezar un nuevo tema de sociales. Nos vamos a ir al tema 3 y vamos a tratar un tema que se titula la hidrosfera. La hidrosfera, como veis aquí que está subrayado, pues es el conjunto de todas las aguas que hay en el planeta. Da igual que hablemos de los océanos y mares, los ríos, los lagos, los glaciares, que aunque parezca que a lo mejor no guarda relación con el agua, es agua helada, el hielo que cubre los polos, las aguas que hay bajo la tierra, incluso las nubes que están formadas de vapor de agua, pues también forma parte de esa hidrosfera. El agua, por tanto, es algo que ocupa pues, una gran cantidad de la superficie de todo el globo terráqueo. Aquí nos dice en el libro que ocupa un 70%. O sea, de cada 100 partes, si hacemos 100 partes a la Tierra, 70 de esas partes estarían ocupadas por agua y solo 30 de esas 100 partes estarían ocupados por lo que es la Tierra. Por eso, cuando a la Tierra se la ve desde el espacio, los astronautas que han viajado por el espacio eh, han visto que la Tierra se ve como una gran mancha azul, ¿vale? Porque el agua ocupa, pues eso, una gran parte de la superficie de la Tierra. Este agua en su mayoría es salada, es agua salada, ¿eh? Hay muy poquita cantidad de agua dulce. Fijaos en ese detalle porque, claro, nosotros no bebemos agua salada, ni los animales, ni las plantas se riega el suelo con agua salada. Solamente podemos aprovechar los seres vivos que tomamos agua o que vivimos en el agua si el agua es dulce, salvo los animales marinos, claro. Entonces, no hay mucha agua dulce dentro de toda el agua que forma el planeta. El agua también sabemos que la podemos encontrar en diferentes estados, en estado sólido, líquido o gaseoso. La forma que más conocemos es la forma líquida, el agua líquida. Pero si el agua se congela, pues la podemos encontrar en el estado sólido, o si hablamos solamente del vapor de agua, pues ese es su estado gaseoso. ¿Vale? Aquí tenemos una imagen donde nos explican un poco lo que os acabo de decir. En las nubes pues tenemos gotas microscópicas de agua, por tanto las nubes están formadas de agua. Los bloques de hielo, la nieve, pues es agua en estado sólido. Y luego pues en el mar, los lagos, los ríos tenemos agua en estado líquido. ¿Por qué es importante la hidrosfera o tan importante la hidrosfera? Por muchas razones. Primero tenemos que bueno, pues ese agua ocupa gran cantidad de la tierra a través de mares, de ríos, de embalses, y este agua es capaz de absorber parte del calor del sol que hay, o sea, que nos llega ese calor del sol a través de sus rayos, y lo que hace es que mantiene la Tierra como un planeta templado, mantiene una temperatura donde se pueda vivir adecuadamente, gracias a que parte del calor de los rayos solares es absorbido por el agua de la hidrosfera. Luego, muchos animales necesitan o necesitamos, nosotros también, el agua para que nuestro cuerpo funcione correctamente. Debemos beber agua. Hay animales que viven dentro del agua, tanto en agua dulce como los peces de los ríos, como en agua salada. Todos los animales marinos, todos los peces y animales marinos, pues viven en agua salada. También las plantas necesitan agua, pues para, ya sabéis, disolver en las sustancias minerales del suelo y poder absorberlas para fabricar su propio alimento. O sea que también el agua es imprescindible para la vida de las plantas, ¿vale? Y luego en los humanos, pues además de para beber el agua, igual que el resto de los animales, también utilizamos el agua para otras cosas, como son asearnos, para el transporte, para la industria. También la usamos como un elemento de ocio cuando nos vamos a bañar a una piscina o nadamos en el mar. El agua es una sustancia que siempre se mantiene constante en el planeta, es decir, el agua no se gasta ni se fabrica agua nueva, es algo que está en constante movimiento. Aparece y desaparece, pero en realidad no es que aparezca agua nueva y desaparezca agua que ya hay, sino lo que está ocurriendo es que el agua se transforma y pasa de unos estados a otros,
y se mantiene siempre en una cantidad constante. Aquí hay algunos ejemplos de cómo ese agua se puede mover. Por ejemplo, dice aquí que los ríos pues lo que hacen es que recogen agua de la lluvia, de aguas subterráneas a veces, y lo que hacen es llevar ese agua hasta el mar. Por lo tanto, hay un movimiento de aguas a través de los ríos, ¿vale? Los ríos van a depender mucho del agua que lleven, pues de la estación del año. Hay estaciones del año que son más lluviosas, pues recogerán más agua, y las estaciones menos lluviosas pues se irán un poco con menos caudal. Las nubes, claro, habéis visto el cielo y se desplazan por todas partes, por lo tanto ese agua está en constante movimiento. Mientras se desplazan las nubes, pues el agua se mueve de unos lugares a otros, y cuando llega el momento de llover, pues ese agua cae donde toque. Luego las masas de nieve y de hielo, pues sobre todo en las montañas, pues se forman cuando el agua cae del cielo, cuando el agua que tienen en pequeños lagos o en charcos se congela, y más tarde, cuando viene el calor, pues ese agua de la nieve se derrite y se distribuye ya pues a través de los ríos o se filtra en la tierra, ¿vale? Y por último, el agua de lluvia, pues donde caiga, por un lado rellena algunos de los lugares donde hay agua, pues en los lagos, los pozos, los ríos, el mar, pero también se filtra en la tierra. Por lo tanto, ese agua que se filtra en la tierra, que baja por debajo de la tierra, después forma el agua subterránea, que el agua subterránea puede estar almacenada o puede salir a la superficie pues a través de fuentes o de manantiales naturales, ¿vale? Aquí tenemos algunos ejemplos: el agua de la lluvia, el agua de un glaciar, que es digamos, un bloque de hielo que puede bajar desde lo alto de las montañas, el agua en los ríos o el agua del mar. ¿Y qué ocurre con el agua? Pues lo que se explicaba antes, que el agua se va transformando, cambiando de estado, y eso hace que el agua parece que se gasta, parece que desaparece, pero luego vuelve a aparecer. Entonces a eso le llamamos el ciclo del agua, ¿vale? Aquí en amarillo está subrayado que el proceso que sigue el agua al pasar de la Tierra a la atmósfera y de nuevo volver a la Tierra, a eso se le denomina ciclo del agua. Es un ciclo porque es algo que, como veis con las flechas, flecha, flecha, flecha que baja, flecha que sube y volvemos al principio, ¿vale? Hay que comenzar desde algún punto a hablar del ciclo del agua. Entonces vamos a hablar pues de lo que a mí me parece el principio. Tenemos agua en la tierra, ¿vale? Aquí está representada pues agua en un lago, un río, que al final termina en el mar, ¿vale? Es un poco la representación que hay aquí. Y por aquí es el agua subterránea, agua que está bajo la tierra, ¿eh? Ese es el agua que tenemos en la tierra. Bueno, pues ese agua, por efecto del calor del sol, se evapora. A eso le llamamos evaporación. Y ese agua que se evapora, pues asciende a la atmósfera en forma de pequeñas gotitas de agua minúsculas, que llamamos vapor de agua, y como pesan poco, pues se elevan, ¿vale? Y empiezan a formarse nubes. Esas nubes, como pesan también poquito y por la parte alta de la atmósfera pues hay corrientes de aire, las desplazan, ¿vale? Ese agua de lluvia, ese vapor de agua se juntan, forman una nube y son gotitas de agua muy pequeñas que se van a desplazar por la acción del viento, ¿vale? Entonces, cuando esas nubes, las condiciones del tiempo hace que se empiecen a juntar las gotitas minúsculas de agua y empiecen a formar gotitas un poco más grandes, pues esas gotitas de agua empiezan a pesar más, y cuando ya pesan más, pues no quedan flotando en el cielo, por lo tanto empiezan a caer, ¿vale? Y entonces se precipitan o caen, que es lo que dice aquí, y eso es lo que nosotros llamamos la lluvia. A veces, cuando esa lluvia empieza a caer desde la nube, si pasa por zonas de la atmósfera que estén muy frías, pues puede que se produzcan o bien cristales de nieve, y la nieve son como pequeños cristalitos, así capitas muy finas de cristales de hielo, o en forma de granizo. La gota se ha enfriado entera, ha formado una bolita y es lo que llamamos granizo. Y como tanto la nieve como el granizo también pesan, pues
caen sobre la Tierra. Y una vez que ha llegado a la Tierra, pues se produce lo que aquí llama la acumulación, es decir, que esa lluvia pues o bien rellena los ríos, rellena el mar, rellena los lagos, o bien empapa la tierra y se filtra, por lo tanto forma parte de las aguas subterráneas. Entonces, cuando ya tenemos otra vez el agua acumulada en la tierra, hemos cerrado el ciclo del agua. El agua que se evaporó ha seguido un ciclo, se ha ido transformando hasta que vuelve de nuevo a la tierra, ¿vale? A eso le llamamos el ciclo del agua. Bueno, espero que haya quedado claro. Ahora, cuando lo leáis más despacio, pues recordad un poco lo que yo os acabo de explicar. Un saludo. Para saber algo más, vamos a ver este vídeo que nos explica qué son los glaciares y los icebergs. Glaciares e icebergs. Un glaciar es una gran masa de hielo que se forma por la acumulación de nieve que se va compactando y que se va transformando en hielo. Alrededor del 10% de la superficie de la Tierra está cubierta por glaciares. Los dos casquetes polares son los mayores glaciares de la Tierra, y la parte del planeta con la mayor extensión de hielo es la Antártida. En los glaciares se acumula más del 75% del agua dulce existente en nuestro planeta. Además de en los polos, los glaciares también se forman en las cumbres de las montañas. La nieve se va acumulando en las depresiones que hay en la parte alta de los sistemas montañosos y allí acaba convirtiéndose en hielo. La depresión donde se forma el glaciar se llama circo. Desde el circo, las grandes masas de hielo comienzan a desplazarse lentamente, formando una lengua glaciar que se desliza ladera abajo, atraída por la fuerza de la gravedad. En su desplazamiento, el hielo va limando y desgastando las rocas, y arrancando y arrastrando fragmentos de ellas. La lengua glaciar se detiene cuando el hielo comienza a fundirse y se transforma en un arroyo, un río o un lago. Pero muchas veces los glaciares llegan hasta el mar, y allí se fragmentan formando icebergs. Los icebergs son enormes bloques de hielo que se desprenden de los glaciares y flotan en el mar. La mayoría de los icebergs se originan en los límites de los polos. Con la llegada del verano, el hielo comienza a derretirse y enormes trozos se desprenden del bloque original y se trasladan, flotando a la deriva, arrastrados por las corrientes marinas y empujados por los vientos. La parte superior de esa gran masa de hielo flotante sobresale de la superficie del mar, pero eso es solo una octava parte de su tamaño total, pues la mayor parte del iceberg permanece sumergido y oculto bajo el agua. Por eso son muy peligrosos para la navegación.